Hola amigos de YouTube, quien les habla, Joel Brian Calcín Ayasi, estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras, de la carrera académico profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, del curso de Termodinámica del quinto semestre. En esta oportunidad vengo a hablar de un proceso termodinámico adiabático. Proceso adiabático cuando un sistema no transfiere ni recibe calor. En otras palabras, se considera proceso adiabático a un sistema especial en el cual no se pierde ni tampoco se gana energía calorífica. Esto viene definido según la primera ley de la termodinámica, describiendo que el calor es constante y por lo tanto el calor es igual a cero. Significado de adiabático. El término adiabático hace referencia al elemento que impide la transferencia de calor en el entorno. Una pared aislada se aproxima bastante a un límite adiabático. La dicha pared aislada o pared adiabática es aquella que no permite que exista interacción térmica del sistema con sus alrededores. Cuando la frontera de un sistema termodinámico está hecha con una pared adiabática, no existe interacción térmica del sistema con sus alrededores. Por ejemplo, si tratamos de calentar el agua contenida en un termo constituido por un recipiente de doble pared con vacío intermedio, observamos que no se calentará. La razón es por la que las paredes del termo son adiabáticas y no permiten la interacción térmica entre la flama y el sistema. Cabe señalar, según eso, que ninguna pared es 100% adiabática, pues todo material al recibir calor aumenta su temperatura, como unos cuerpos lo hacen rápidamente, tal como otros cuerpos lo hacen en forma lenta. En términos prácticos, consideramos a unos como diatérmicos o como otros adiabáticos. Otro ejemplo simple podría ser una caldera que funciona en un medio cerrado, aislado del exterior con ladrillos refractarios, que es un material aislante. Esto si la transformación del combustible a calor se produce muy rápidamente, porque de cualquier manera los materiales aislantes siempre reciben una dosis mínima de calor interno de un sistema. Proceso adiabático en un gas. Durante un proceso adiabático para un gas perfecto, la transferencia de calor del sistema o proveniente de él es cero. El cambio de presión con respecto al volumen obedece la ley. Es cuando un sistema no gana ni pierde calor, es decir, que su calor es cero. Este proceso puede realizarse rodeando el sistema de material aislante o efectuando muy rápidamente para que no haya intercambio de calor con el exterior. Un ejemplo muy práctico y simple sería la máquina de nieve. La máquina de nieve tiene una mezcla de aire comprimido, de vapor, de agua, debido a la gran diferencia de presiones entre el tanque y la presión atmosférica. Cuando la mezcla se rocía hacia la atmósfera, se expande con tanta rapidez que no ocurre intercambio alguno de calor entre el sistema y sus alrededores.
gas puede evolucionar de un volumen 1, una presión 1, hasta un volumen 2 o una presión 2, en la cual observamos que no existe flujo de calor. Entonces, el proceso adiabático es aquel proceso que evoluciona sin necesidad de flujo de calor, o sea, el calor no ingresa y sale el flujo de calor. Entonces, la cantidad de flujo de calor es cero. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, que el calor es igual al trabajo más la variación de la temperatura, reemplazando que el calor es igual a cero, entonces solo nos quedaría el trabajo es igual a la negación de la variación de la energía. También se cumple que la reclamación entre la presión y el volumen igualará, pero siempre y cuando se elevará a la constante K, siendo K la constante adiabática, y se puede calcular tres maneras. K es igual a la capacidad molar de presión constante sobre la capacidad calorífica molar de volumen constante. O también la segunda fórmula para calcular K se puede calcular como el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante, o también con la fórmula de I más 2 sobre I. Con cualquiera de los tres hallamos la constante adiabática K. Continuando con el cálculo de problemas. Como dice en el siguiente enunciado, 64 litros de gas neón sufre un proceso adiabático a presión de 4 pascales. Calcular el volumen cuando la presión se incrementa en 124 pascales. Sacando los datos, entonces el volumen inicial es 64 litros y la presión inicial es 4 pascales, y nos pide el volumen final cuando la presión se incrementa en 124 pascales. Entonces aplicamos la fórmula que nos dice presión inicial por volumen inicial elevado a la K es igual a la presión final por el volumen final también elevado a la K. ¿Qué es K? K es la constante adiabática, cuya fórmula para hallar es I más 2 sobre I, donde I indica el gas que nos da, que es un gas neón, un gas monoatómico, por lo tanto I es igual a 3. Reemplazando en dicha fórmula nos da 5 tercios. Reemplazando todo en la fórmula anterior, 4 por 64 elevado a la 5 tercios es igual, como nos dice que el problema, cuando la presión aumenta en 124, le sumamos 4 y nos dará 128 pascales por volumen final elevado a los 5 tercios. Continuando resolviendo, nos da la siguiente